¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto este miércoles en la UNAM Responde, reiterando que esta pandemia continúa y que sigue afectando de manera importante a distintos países a nivel internacional, y lo único que podemos hacer como individuos y como sociedades es seguirnos cuidando y actuar responsablemente. Y bueno, hace unos días terminó en nuestro país el periodo vacacional por Semana Santa, y a raíz de esto las autoridades de algunos estados en México han dado a conocer que plantean algunas estrategias de contención para lo que podría ser una tercera ola de contagios, y lo que buscan, por ejemplo, en estados como Jalisco, es analizar la situación en alrededor de 2 semanas para evaluar si es necesario reforzar todas las medidas de resguardo y de sana distancia, medidas que seguramente serán de utilidad para evitar contagios y por lo tanto también para evitar decesos. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. A lo largo de todo este año hemos hablado de la importancia de cuidar nuestra salud y también de lo importante que es cuidar nuestro sueño y nuestro descanso. Hoy estaremos hablando de todos esos factores que están involucrados en el sueño, de cómo las preocupaciones y la incertidumbre por la situación actual pueden afectar este proceso cotidiano de los seres humanos. Y para hablar de este tema, me da gusto saludar a un pionero en el estudio del sueño de nuestra universidad, el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, quien además de ser investigador y académico del posgrado de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, es miembro honorífico de la Academia Mexicana de Trastornos del Dormir. ¿Cómo está, doctor? Doctor, un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que está aquí con nosotros para hablar de este tema que nos afecta a todos. Todos debemos dormir y debemos saber cómo hacerlo correctamente, doctor. Y lo primero que me gustaría preguntarle es, más allá de todos esos trastornos que ya se conocen, que se han estudiado, como usted bien sabe, desde hace ya varias décadas en nuestro país, si hay algunas nuevas afectaciones que se han desarrollado a raíz de la pandemia o cómo las que ya se conocían se han visto afectadas con esta crisis de salud, doctor. Bueno, en este tiempo de pandemia, donde todo el mundo está aislado, hay muchísimos factores que intervienen para inducir trastornos del sueño. Y para que le quede claro a las personas que nos hacen favor de ponernos atención, es importante resaltar que si nos remontamos hacia hace aproximadamente 4,000 millones de años, cuando empezó la vida en el planeta Tierra, la materia viva tuvo que adaptarse a la rotación de la Tierra, luz, obscuridad, y de esa manera se distribuyeron muchas funciones en el organismo, entre ellas el sueño, de tal manera que eso permitió que durmiéramos en la noche y estuviéramos despiertos en el día. Además, en nuestro cerebro se desarrolló un conjunto de núcleos, entre ellos un reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático, llamado así porque se encuentra encima del quiasma óptico. Es un conjunto de neuronas que están respondiendo a cambios de luz y oscuridad. Y, por ejemplo, ya cuando empieza a oscurecer, el cerebro detecta que es el momento de empezar a dormir. Pero ¿cómo lo detecta? Se libera una hormona que se llama melatonina, u hormona de la oscuridad, que se libera en la glándula pineal, y eso induce al cerebro para que empiece a dormir. Al otro día, al amanecer, cuando empiezan los primeros rayos de luz, se inhibe la liberación de esta hormona llamada melatonina, y por eso entonces empezamos a despertar. Empieza el momento de la vigilia. Este tipo de información entra a través de la vía visual. Ahora, y aquí es muy importante, en las situaciones actuales que estamos encerrados, confinados, nuestro cerebro no detecta esos cambios, luz, obscuridad, de manera natural. Al estar encerrados, la luz natural no nos llega adecuadamente. Además, la sustituimos por luz artificial,
Y la luz artificial también altera nuestro ciclo vigilia-sueño. Y algo más que está sucediendo, atención todo mundo, porque eso estoy seguro que sucede en la casa, el uso de dispositivos como celulares, computadoras, etcétera, etcétera, están alterando nuestro sueño porque están inhibiendo la liberación de hormona de melatonina. Al iluminar nuestra vía visual, al tener nuestro celular enfrente de nosotros o nuestra computadora, estamos alterando nuestro sueño, el inicio del sueño. Y no me dejarán mentir, muchos de ustedes por estar encerrados ahora se están volviendo adictos a este tipo de dispositivos, de tal manera que a nivel internacional ya se ha detectado ese tipo de trastornos y se está integrando en una clasificación internacional de trastornos del sueño que regularmente se revisa. Y en esta situación, ese es un factor que está alterando el sueño. 2, el estar encerrados, ocupando el mismo espacio muchas personas, hay trastornos, en general se puede presentar ansiedad, depresión, y ese tipo de trastornos emocionales son otro factor que altera nuestro sueño. Además, en relación con la alternancia del sueño y la vigilia, es importante que sepan que se libera una gran cantidad de hormonas dependiendo si estamos despiertos o si estamos dormidos. Y empieza a haber una gran cantidad de alteraciones, no nada más en relación con el ciclo vigilia-sueño, sino con la salud en general. Por ejemplo, se altera la liberación de dos hormonas que controlan el apetito. Una se llama grelina, que se libera y estimula el apetito durante la vigilia, y en la noche se libera leptina, que inhibe el apetito. Pero ¿qué pasa si no estamos durmiendo? La grelina se sigue liberando y entonces tenemos apetito, comemos más y aumentamos de peso, y además se pueden presentar otro tipo de enfermedades como diabetes o síndrome metabólico. Ya está bien demostrado científicamente que cuando no se duerme adecuadamente se puede presentar síndrome diabético, y de esa manera ya se ve este enlace entre trastornos del sueño y el origen de la diabetes. Es más, muchos de ustedes están sufriendo modificación del inicio y el final del sueño. Si ponemos una hora de referencia, las 10 de la noche es la hora en la que la sociedad, entre comillas, empieza a dormir y despierta a las 6 o 7 de la mañana. Pero en esta situación de estar confinados, encerrados, como no recibimos la luz natural, las señales que vienen de afuera, empezamos a mover nuestro ciclo de sueño. Y muchos de ustedes que me están escuchando se han dado cuenta que si antes se dormían a las 10, ahora posiblemente se duermen a las 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Van moviendo progresivamente su ciclo de sueño, y puede llegar el momento en que empiecen a dormir en el día y estén despiertos en la noche, dependiendo de cuánto dure la pandemia. Entonces se están presentando una gran cantidad de trastornos del sueño, y nada más por la situación en la que estamos confinados en este momento, por falta de las señales que vienen de afuera, de la luz natural, se está alterando nuestro sueño. Ahora, si por algún motivo se enferman, sobre todo si desafortunadamente son infectados por el coronavirus, hay que tomar en cuenta qué daño está originando ese virus, porque la propia enfermedad va a alterar nuestro sueño, pero específicamente cada vez hay más información de la acción de este coronavirus. Inicialmente se pensaba que atacaba sobre todo los pulmones, que era la vía de entrada, y que eso afectaba de manera significativa. Y eso puede estar relacionado con apneas del sueño, porque este virus daña la superficie de los pulmones por donde se hace intercambio de
de los gases respiratorios, al reducirse esa superficie, nos cuesta trabajo respirar y entonces se pueden manifestar apneas. Pero este virus ya se sabe que prácticamente invade a todo el organismo, incluyendo al cerebro. Y allí en el cerebro, en el tronco cerebral, existen conjuntos de neuronas que al activarse nos mantienen despiertos o nos mantienen dormidos. Pero ¿qué pasa si este virus lesiona nuestro cerebro y esa parte que regula el ciclo vigilia-sueño? Entonces ahí ya estamos viendo un efecto directo del coronavirus sobre las neuronas que están regulando el ciclo vigilia-sueño. Ahí sí ya se ve un daño anatómico o neuroquímico, porque en esas neuronas se liberan neurotransmisores como acetilcolina, serotonina, dopamina, orexina, histamina, que al liberarse están regulando el ciclo vigilia-sueño. Doctor, Pues ahí lo voy a interrumpir porque, bueno, ha hecho usted una exposición muy completa, pero en este punto me gustaría detenernos porque, bueno, sabemos con todo esto y con lo que sabemos, además que el sueño es mucho más allá que un buen descanso. Ya nos ha mencionado, pues, algunas de las funciones que se cumplen durante el descanso y en este sentido me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, cómo se lleva a cabo este ciclo completo de forma ideal, que, bueno, sabemos son 8 horas, y cuáles son esos órganos que están involucrados y que permiten que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada en cada uno de nuestros organismos, doctor. Esa pregunta es muy importante porque el sueño no es un fenómeno continuo, porque inicialmente se pensaba que el sueño empezaba cuando uno se acostaba y empezaba a dormir y terminaba al otro día, al despertar. Pero gracias al avance de la ciencia y la tecnología, ahora se sabe que el sueño es un fenómeno cíclico. Dormimos por ciclos de sueño que en promedio duran 90 minutos, de tal manera que se repite de 3 a 6 veces en la noche esos ciclos de sueño y se puede diferenciar por la actividad eléctrica cerebral. A grosso modo, por el tiempo, podemos decir que hay una parte que se llama sueño lento, porque en ese momento el cerebro presenta ondas lentas de gran amplitud, y seguido de sueño rápido o sueño MOR, o de movimientos oculares rápidos o de ensoñaciones, porque se presenta ahí ese tipo de actividad. Y sueño lento más sueño MOR duran 90 minutos. Es una unidad o ciclo de sueño. Termina un ciclo, sigue otro, luego otro, de tal manera que en el transcurso de la noche, como les decía, se presentan de 3 a 6 ciclos de sueño. Con esto queda claro que el sueño no es un fenómeno continuo, sino cíclico. Pero además es muy importante que sepan que cada fase de sueño tiene su función. Por ejemplo, un dato muy importante para ilustrar lo que estoy diciendo. En la fase de sueño lento se libera hormona del crecimiento, que como su nombre lo indica, además de estimular el crecimiento, el desarrollo del organismo, también interviene en otro tipo de actividades metabólicas. Y con la edad, atención, para los ancianos, para aquellos que ya tengan más de 50 años de edad, esta fase de sueño se va reduciendo en duración, va desapareciendo y consecuentemente pues también el sistema hormonal se va alterando, y eso puede ser en parte una explicación por qué el sueño de los ancianos ya no es reparador como antes. Doctor, ¿cómo podemos medir, cómo podemos saber si el sueño que tenemos es reparador, si se está llevando a cabo de manera adecuada? Y entonces me gustaría también preguntarle cómo, además de todo lo que ya nos ha platicado, ¿por qué es importante tener un sueño adecuado y cuáles son los beneficios en nuestra mente, en el cuerpo y, bueno, en nuestra salud en general, que es tan importante en todo momento, pero de lo que hemos hablado mucho justo a raíz de esta crisis de salud? Es muy importante también que el público sepa que hablar de sueño, alteraciones del sueño, hay que hablar de calidad, pero también de cantidad. Puede ser que alguna persona duerma 8 más horas y al otro día tenga somnolencia todavía,
y se pregunta, bueno, ¿por qué si dormí tanto todavía tengo sueño? Bueno, ahí lo que posiblemente se alteró fue la calidad de sueño. Pero ¿qué queremos decir con calidad de sueño? Bueno, que se presenten todas las fases que constituyen el ciclo de sueño. Cuando se presentan todas las fases, quiere decir que es una buena calidad de sueño, pero muchas veces se presenta nada más sueño superficial, y aunque se duerma mucho, pues ahí se puede hablar de alguna alteración del sueño, no cuantitativa, sino cualitativa, porque cada fase desempeña funciones determinadas. Ya les puse, por ejemplo, que la fase de sueño lento es importante porque se libera hormona de crecimiento. Ahora, en relación con la fase de sueño MOR, esa fase es muy importante para la memoria y el aprendizaje. Bueno, también el sueño lento interviene en la memoria, pero en dos tipos de memoria. El sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, interviene para aquella memoria que nos permite aprender actos motores como manejar un auto, andar en bicicleta, mientras que la otra fase de sueño está en relación con la memoria declarativa, es decir, aquella que nos permite describir hechos, como en este momento que le estoy describiendo lo que es el sueño, pues estoy haciendo uso de mi memoria declarativa. Entonces, como ven, el sueño tiene una gran cantidad de funciones, aunque se sabe, el sueño sirve para descansar. Es lo que piensa la mayoría de la gente, y tienen razón, porque ¿qué significa descansar? Descansar. Durante la vigilia consumimos una gran cantidad de energía, una gran cantidad de moléculas metabólicas para llevar a cabo nuestras actividades, y a medida que consumimos moléculas y energía, vamos teniendo esa sensación de cansancio, nos sentimos cansados. Entonces es el momento de hacer un paréntesis. Para eso utilizamos el sueño, de tal manera que en el sueño reparamos aquello que se consumió durante la vigilia. Aquellas moléculas que aportan energía se vuelven a recargar de energía. Aquellas sustancias que están en relación con la mente también se vuelven a acumular. Para que entiendan esto, para que uno se comunique, además de las vías nerviosas, en la unión de cada vía nerviosa se liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Eso nos permite comunicarnos con el medio externo. Pero ¿qué pasaría si nunca durmiéramos, que estuviéramos despiertos todo el tiempo? Esas sustancias químicas llamadas neurotransmisores se agotarían y dejaríamos de comunicarnos, dejaríamos de responder con los estímulos del medio ambiente. Entonces necesitamos un espacio, que en este caso es el sueño, para volver a recargar nuestras terminaciones nerviosas de estos neurotransmisores que permiten la comunicación. Entonces, como ven, con estos ejemplos se dan cuenta qué tan importante es el proceso de dormir. Porque y de también... hacerlo, perdón, doctor, le decía, además de dormir y de hacerlo correctamente. Estamos por terminar la entrevista, doctor, y me gustaría terminar con esto. Durante todo este tiempo, además, como ya nos lo ha mencionado, pues es normal que se presenten algunas alteraciones en nuestros hábitos cotidianos, como es el dormir. ¿Cuáles son esos factores a los que debemos poner atención? ¿Cuándo debemos acudir quizá con un especialista? ¿Cuándo estos factores o este proceso de sueño no se está llevando a cabo de manera cotidiana? Porque sabemos que es indispensable y que afecta pues distintos factores que tienen que ver con el bienestar del ser humano. ¿Cómo hacerlo, doctor? ¿Cómo estar enterado de esto? ¿Y a quién podemos acudir en caso de necesitarlo? Sí, esto es sumamente importante. Con unas reglas muy sencillas que pueden hacer en casa, la calidad y cantidad del sueño se puede mejorar de manera significativa. ¿Cuáles son esas reglas? Son muchas. Vamos a tomar nota. Acuéstate y levántate a la misma hora. Si empiezas a mover esos horarios, ya empiezas a tener problemas de sueño, y caerían dentro de un capítulo de trastornos del sueño que se llama trastornos circadianos del sueño, si empezamos a mover los horarios.
Dos, controla los estímulos del lugar donde duermes. No mucha luz, no mucho frío. La temperatura extrema altera el sueño. Exceso de luz altera el sueño. Entonces, controlar esos factores también. Otra regla del sueño: no tomar bebidas excitantes horas antes de dormir. ¿Como qué? Bebidas que tengan cafeína, como el café o los refrescos de cola. Los refrescos de cola tienen cafeína. Además, el chocolate en exceso también puede activar la vigilia. El chocolate tiene teobromina, que es una molécula parecida a la cafeína y también puede producir insomnio. No fumar, porque la nicotina también es un estimulante de la vigilia. Otra regla: la cama nada más debe utilizarse para dormir. Nada de hacer la tarea, nada de ver celulares, nada de comer y llevarse algo que beber ahí en la cama. Todo eso altera el sueño. Entonces, si ustedes respetan estas que se llaman reglas de higiene del sueño, posiblemente sus problemas de sueño desaparezcan, porque más bien tienen desordenados sus hábitos para poder dormir adecuadamente. Si van con el especialista con experiencia primero los va a interrogar para ver si siguen las reglas de higiene del sueño, los hábitos, y les dicen: vete, sigue estos hábitos y regresa si tienes problemas. Si sigues con problemas, entonces hay que indagar qué problema puede ser. Puede ser orgánico. Lo que debemos decir, doctor, se nos ha terminado el tiempo. Importante es ser conscientes de todos esos procesos que suceden mientras dormimos. No es solamente descansar, son muchos los beneficios que ocasiona a nuestro organismo en términos de salud física, mental y, por supuesto, emocional. Seamos conscientes y responsables de la manera en la que descansamos. Le agradezco mucho, doctor Fructuoso Ayala Guerrero, quien es además licenciado en Ciencias Biológicas, maestro y doctor en Ciencias, por estos minutos, por estos consejos. Afortunadamente se sabe mucho sobre el sueño y hay mucho más que se sigue investigando, por ejemplo, en el Laboratorio de Ciencias a partir del trabajo sobre el sueño y el autismo, del que hablaremos seguramente más adelante. Doctor, muchas gracias por estos minutos y por darnos esos consejos aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Pues al contrario, muchísimas gracias por difundir esta información tan importante como para decirles que los organismos se mueren primero por no dormir que por no comer, mostrado con modelos experimentales como la rata y la mosquita de la fruta. Con esta información váyanse para que vean qué tan importante es dormir. Duerman aunque no coman. Con esto nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues gracias, doctor. Y además recordemos que hay distintas instancias. Una de ellas es la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, donde podemos acudir para obtener información sobre este tema y, en caso de ser necesario, también acudir a algún tipo de consulta. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con los chicos de No Memes, que hoy nos habla sobre una herramienta que nos ha facilitado la vida y es la calculadora. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero No Memes, tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo. Desde tiempos muy antiguos llega... Bueno, no tan antiguos. Llega a No Memes uno de los primeros artilugios electrónicos que entraron a las aulas, la calculadora de bolsillo. Y aunque ingresó poco a poco con cierto recelo por parte de padres y maestros, muy rápidamente se posicionó como un artefacto bastante útil en ciertas carreras debido a la complejidad de las matemáticas y otras ciencias. La calculadora de bolsillo evolucionó desde el ábaco manual, pasando por las calculadoras mecánicas con distintos diseños y funcionamientos del siglo XVII y XVIII, hasta las primeras calculadoras electrónicas que fueron miniaturizándose desde los pesados ordenadores de tubos de vacío que ocupaban salas enteras, hasta la calculadora de bolsillo actual que todavía sigue en activo pese al uso de teléfonos celulares. Este artefacto se popularizó en los años 70,
La primera calculadora de bolsillo de la historia es técnicamente la Canon Poketronic, de la fabricante japonesa Canon en 1970. La calculadora funcionaba con 13 pilas recargables y disponía de una cinta de papel térmico que se podía reponer y donde aparecían los cálculos realizados con la calculadora, y pesaba aproximadamente 1 kilo, con medidas de 10 centímetros por 20.8 centímetros por 4.8 centímetros. Para lo que hoy nosotros consideramos pequeño, era demasiado grande, pero para ese entonces era bastante diminuta. Esperamos que este viaje por el tiempo te haya traído buenos recuerdos. Nos vemos en la próxima. Y antes de despedirnos, les queremos recomendar un libro que se presentó hace unos días de forma virtual y se trata de Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión. Un análisis de la manera en que la realidad social se refleja en este tipo de producciones, ya sea de televisión o vía streaming. Las series son la manera más significativa de contar una historia en estos tiempos. Así lo expresó Armando Casas, quien es el coordinador de este libro, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad, quien junto con Rogelio Laguna, Alfonso Ortega y Benjamín Martínez participaron en la presentación virtual de Casa Universitaria del Libro, donde se refirieron a las series, pero también a las telenovelas y los dibujos animados, no solo como un medio de entretenimiento, sino que invitan a la reflexión y al análisis de mundos posibles, viajes en el tiempo y experiencias del erotismo. Así pues, para conocerlo completo pueden buscar Todos los mundos posibles, filosofía y series de televisión, que está disponible en todas las redes o en la red de librerías de nuestra casa de estudios. Ahí está una recomendación para tener estos días y disfrutar de la lectura. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recordamos que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y por supuesto los invitamos a que nos acompañen en una emisión más el día de mañana a las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.